planetas al Sol, creando el universo de la salud. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de 620 AM y redes sociales. Únete a la voz de los colegios y sociedades médicas. Entérate de los eventos y avances tecnológicos del área de la salud. Esto y más te lo decimos sin reservas desde el universo de la salud. Seamos una sociedad responsable, con actitud, sin reservas. 620 AM. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Agosto de 1945, la trágica Segunda Guerra Mundial llega a su fin al rendirse incondicionalmente el gobierno japonés después de que el ejército norteamericano hizo estallar sus bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. si vas a hablar, dilo sin reservas. 620 AM. Escuchas XEGMSR, Grupo Multimedios Sin Reservas, 620 kHz en amplitud modulada, 2.5 kilowatts de potencia, prolongación de Avenida 27 de Febrero 3117, Interior 3, Fraccionamiento Galaxias, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco, México. Somos 620 AM. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando sin reservas el universo de la salud. Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa El Universo de la Salud, que se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del 620 AM, la radio sin reservas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema de actualidad, la diabetes. Sí, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y para eso tenemos invitados en el programa muy importantes. Bueno, antes que nada te vamos a invitar a que te comuniques a través de nuestros teléfonos en cabina para llamadas al 317-5620, para mensajes por WhatsApp el 99 34 18 36 45. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales a través del 620 Sin Reservas AM, sinreservas.mx, por Facebook Sin Reservas 620 AM o tuiteanos por Sin Reservas 620. Arróbanos el Sin Reservas 620 y visita nuestra fanpage El Universo de la Salud. Te recordamos también que puedes hacer todas las preguntas en vivo
puedes preguntar a nuestros expertos en este día para que podamos contestarte, leer los intermedios y poder contestar todas las preguntas o dudas que tengan al respecto. Entonces le damos la bienvenida a nuestro panel de expertos. Iniciamos de la izquierda a la derecha. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Soy la doctora Isabel Cristina de la Cruz Narváez, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Gracias. Muchas gracias, bienvenida doctora. Mi nombre es Iván Jesús Figueroa, yo soy licenciado en nutrición, soy maestro en nutrición clínica, doy clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la Universidad Mundo Maya. Gracias Iván, bienvenido. Gracias, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la licenciada Marisol Salas Magaña, soy de formación licenciada en nutrición. Tengo una maestría en ciencias biomédicas en la línea de patologías psiquiátricas y estudios genómicos. Gracias Marisol, bienvenida. Gracias. Ventura Moguel Pérez, secretario particular del señor secretario de Educación en el Estado. Soy médico. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues iniciemos con la pregunta obligada. ¿Qué es la diabetes? La pregunta es abierta. ¿Alguien que quiera contestarnos? La diabetes es una enfermedad crónica, se considera una de las enfermedades crónicas no transmisible. Tiene un factor genético muy importante, también afecta mucho los estilos de vida. Por ser crónica, afecta todo el organismo. Es una enfermedad que se controla, más no se cura. Entonces, el principal factor importante que falla es la producción de insulina. Hay una alteración en las células pancreáticas con muy pobre o disminución en la producción de insulina, lo que afecta las alteraciones en la glucosa que se eleva al final de cuentas en la sangre. Ok, mencionó algo muy importante, que no se cura, se controla. Tenemos un poco de desinformación de pronto por las redes sociales que crean falsas esperanzas o dicen ya se descubrió la vacuna contra la diabetes, ya existe la planta de la insulina y la gente, bueno, pues aferrada a una cura o esperando un milagro siempre cae luego en charlatanería. Respecto a esto, ¿nos pudieras comentar algo, Iván? ¿Qué sucede con estas personas que en algunas ocasiones pueden llegar a caer en charlatanería? ¿Ponen en riesgo su salud definitivamente, sí o no? Sí, efectivamente sí pueden poner en riesgo su salud, pues se ha demostrado que estas plantas no tienen un efecto para poder, en algunos casos, como algunos mencionan, curar o tratar la diabetes, ¿no? Pero, y esta desinformación también hace que pues se vayan formando ciertos mitos, ¿no?, alrededor de toda la población, y pues al final de cuentas pues el más perjudicado es el paciente porque pues no se logra controlar, y eso ya luego en los estudios de los laboratorios, cuando llegan con su médico especialista o con su médico de control, es que pues se dan cuenta y ya luego las tienen las complicaciones encima, ¿no? Eso es importante, con su médico de control. ¿Quién es el médico o el especialista que tiene que diagnosticar la enfermedad o la condición de vida? No comenté, soy educadora en diabetes, soy nutrióloga y soy educadora en diabetes, y nosotros tenemos esta palabra, ¿no? O sea, no identificar o etiquetar a una persona con el paciente diabético o el paciente canceroso o el paciente con hipertenso, no, sino un paciente que vive con una condición con la que va a vivir el resto de su vida y tiene que aprender a convivir con ella. ¿Quién diagnostica? Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo diagnostica? Bueno, afortunadamente hay una apertura importante, amplísima, pues, para la detección en primer lugar. No necesariamente es el médico el que tiene que iniciar el diagnóstico. Vamos a hablar de por dónde comienza, ¿no? Okay. Hay una ruta que son las detecciones que se hacen en cualquier consultorio, en cualquier puesto de salud, en cualquier campaña. Hay campañas específicas para ello, dado el gran problema que está significando, ¿verdad?, en la salud pública, con el simple piquetito en un dedo. Ahí comienza, ¿no? Quien tenga una elevación arriba de 140, 150 miligramos, aún después de haber comido, ya sujeto de continuar el protocolo para llegar al diagnóstico. Entonces sí, ya tendrá que hacerse algunas actividades más específicas de laboratorio principalmente.
¿Cualquier persona se lo puede hacer a cualquier edad? Bueno, hay criterios que creo que ahora se están ampliando. Antes se hablaba que después de los 40 años, ¿no? Pero en estos tiempos en de que, por ejemplo, en el ISSSTE, cuando yo estuve, iniciamos una investigación en niños de 2 a 16 años, en donde empezamos a encontrar ya dislipidemias, ¿no? Importantes, entonces, y algunas glucosas elevadas. Ya creo que el concepto debe de cambiar por el tipo de alimentación, y de eso ustedes saben mucho que se está llevando, ¿no? Sí, maestra Marisol, volviendo al diagnóstico, ¿hay personas que tienen más predisposición o todas estamos predispuestas? He escuchado por parte de algunos alumnos, de algunos pacientes que me dicen, es que todos traemos el gen de la diabetes, o traigo el gen de la obesidad ya, porque soy mexicano. ¿Esto es cierto? Bien, para empezar creo que nos vamos a lo que nos marca la OMS, ¿no? Que el hecho de tener un padre diabético te da el 40% de probabilidad de que tú seas diabético. Si padre y madre son diabéticos, te da un 70% de probabilidad de que tú puedas desarrollar la enfermedad. Ahora, sí hay componentes genéticos, por supuesto, muy importantes. Actualmente hay más de 40 genes candidatos que nos hablan de que pueden ser intermediarios para el desarrollo de esta enfermedad. Y justamente hay una investigación padrísima en materia de genética, se realizó en el año 2013, se publicó en Nature en el 2014. Es un bloque en el que se estudió un gen candidato, en este caso se llama SLC16A11, que es un transportador que tiene que ver con la acumulación anormal de triglicéridos. Era un gen que ya se había notado que intervenía pero no se le había dado la importancia. Entonces viene este estudio monstruoso. Son 8,000 personas diabéticas de nacionalidad mexicana, mestizos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un estudio genético que se llama GWAS, que es para ver, en este caso, comparar casos y controles. Mis casos es mi población diabética, mis controles son población que se conoce sana. Entonces, se buscan genes candidatos y sorpresa. Se empiezan a mapear todos estos genes en el genoma de todos estos diabéticos y resulta que el SLC1611A, este es el gen que tiene que ver y que está presente en esa población mexicana. Entonces, el estudio todavía se encuentra en etapas, esa fue la primera, la patrocinó por ahí, estuvo la Fundación de Carlos Slim, estuvo también la UNAM, el IMSS, el ISSSTE, o sea, fue masivo. Entonces, se determina que es este gen el candidato ahorita, hoy por hoy en nuestra población mexicana, que cuando se comparó en otras poblaciones como la europea o la africana, confiere como un 2% para el desarrollo, mientras que en los mexicanos es de un 25 a un 50%. Entonces estamos hablando que es un gen que, vaya, para nosotros mexicanos es como que el inicio de una apertura, ¿no? Porque los directores de este proyecto hablan de cómo posiblemente pueda ser un blanco para fármacos. ¿Para qué? Porque antes se pensaba que el tejido adiposo solo te servía de reserva, ¿no? Posteriormente hay estudios en los que ya se puede comprobar que el tejido adiposo, lo que se genera en él es una producción de hormonas. Al final del día posterior también participa en inflamación y que a su vez también participa en la resistencia a la insulina. Entonces, este gen que se genera en nuestro hígado y en la tiroides, al ser descubierto, ellos infieren que los fármacos pueden ser realizados. ¿Para qué? Para que este gen tenga un corte en ese círculo vicioso de que ya no exista esa inflamación crónica, en que no exista esa resistencia a la insulina y, por supuesto, que se detenga la cuestión de la prediabetes y el desarrollo de la diabetes. Sí, porque definitivamente las enfermedades crónicas van de la mano con la inflamación. Hay una inflamación celular y entonces tenemos esta condición de enfermedades crónicas. Bueno, hablaste de una población muy grande en México. En México sabemos que tenemos una mezcla enorme de culturas, de etnias que llegaron aquí a nuestro país, pero
bueno, esperemos continuar con esa investigación. ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros los mexicanos para cuidarnos respecto a esta alimentación? Que cada día la seguridad alimentaria nos propicia más hidratos de carbono, más grasas saturadas, porque tendríamos que tener una seguridad alimentaria, que haya disponibilidad de adquirir estos alimentos que son más económicos, pero que a la vez nos producen más daño. ¿Qué propuestas hay? ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Qué está haciendo Secretaría de Salud respecto a esto? Hace poco se manejó el nuevo etiquetado frontal. Viene un nuevo etiquetado frontal en la cual es más factible, la lectura es más fácil para la población general. El etiquetado que nosotros manejamos con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, que nos marcaba mejorar el etiquetado de los alimentos para la mejor conciencia de lo que consume la población, era un etiquetado que también venía con muchas más dudas para la población, o sea, porque no sabíamos interpretar el etiquetado. Entonces, ahorita viene un nuevo etiquetado dentro de la estructura de la estrategia nacional, en el caso en donde nada más nos va a decir si el producto tiene mucho azúcar, si tiene mucho carbohidrato, si tiene así, en general, o sea, no qué cantidad en la cantidad del producto. Entonces, vienen muchas cosas. Nosotros como Secretaría de Salud, regresando a la detección oportuna de los factores de riesgo, nosotros como Secretaría de Salud, aplicamos el protocolo que nos marca la normatividad que manejamos en la institución, que es aplicar un cuestionario de factores de riesgo a toda la población a partir de los 20 años de edad. 20 años. Toda persona que llega a la consulta médica, independientemente de la causa por la cual llega, le tenemos que aplicar un cuestionario. Detectamos el factor de riesgo y si aplica para una toma de glucosa capilar, aplicamos para diabetes. Entonces, es un cuestionario que se aplica cada año en todas las unidades de salud. Tenemos 584 unidades de salud que estamos haciendo detección oportuna de los factores de riesgo y trabajar sobre el factor de riesgo. Nos dicen por ahí las encuestas que la ENSANUD nos dice que el 9.4% de la población tiene un diagnóstico ya de diabetes, pero hay un 9.4 tentativo que a lo mejor no se conoce la enfermedad. Entonces, a partir de tamizar a la población en general, nosotros vamos a encontrar pacientes que ya tengan un diagnóstico. Entonces, ¿qué es necesario? Y nosotros siempre promovemos que se detecten, que toda la población acuda a las unidades de salud. Es una detección, una prueba muy gratuita, no les va a costar, y es necesario conocer las cifras. Normativamente una cifra normal, cuando nosotros nos dicen cuál es tu cifra normal, cuando tenemos alguna alteración después de esa cifra, entonces aguas. Entonces, ¿cuál es la cifra que nosotros debemos de tener siempre en consideración? Que una glucosa en ayuno de 70 a 100 es una glucosa normal. Cuando nosotros estamos hablando de una glucosa de 101 a 125 es una prediabetes. Y es cuando nosotros tenemos que hacer acciones específicas preventivas para retornar la glucosa a que se nos regrese a las cifras normales. ¿Qué tenemos que hacer? Conciencia. Si nosotros no tenemos una alimentación equilibrada, no hacemos una actividad física, tenemos que empezar a hacer. Esto hablando de 20 años y más. Pero vamos a encontrar con estas alteraciones también fisiológicamente la diabetes, desde cuando se está gestando la enfermedad hay una alteración postprandial. Es necesario también conocer nuestras cifras de glucosa postprandiales. ¿Qué es una glucosa postprandial? Una glucosa después de los alimentos. Entonces, cuando nosotros nos checamos una glucosa 2 horas después de un primer bocado, que sabemos que está arriba de 140, estamos hablando de prediabetes de 140 a 199 y podemos hacer algo. Entonces, tenemos que conocer esas cifras, tenemos que concientizar a toda la población, acudir a las unidades de salud, checarse su glucosa, verificar las cifras y ver en qué estadio podemos encontrarnos. Desafortunadamente, cuando se diagnostica la enfermedad como tal, hay 5 años previos que ya el paciente viene con alteraciones de glucosa, ya hay daños en retina, en riñones, etcétera. Si le sumamos que el paciente cuando se le diagnostica una glucosa después de 126, que ya es un diagnóstico de diabetes, entre en la negación
ya está comprobado que un año después inicia tratamiento. Entonces, agregamos más complicaciones al proceso. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que es una enfermedad crónica, que tenemos que controlarla, que lo que nos va a afectar al final del día son las glucosas alteradas, que es la glucosa, lo tóxico en el organismo, y que tenemos que llevarla a metas de control. Si siendo paciente que vive con diabetes o siendo un paciente normal sin el diagnóstico, tenemos siempre que buscar esas cifras, una glucosa entre 70 y 100 miligramos en ayuna, y postprandial menores de 140. Ok, entonces está muy interesante. Regresamos ahorita después del corte y con el doctor y el comentario que nos vaya a hacer, y nos despedimos un momento, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, IBD Farmacéutica y la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás. Regresamos en un momento, gracias. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Gracias al Tribunal Electoral, hoy nuestra democracia es más fuerte. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Protege los derechos de la niñez, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y LGBTIQ+. Es un tribunal cercano a la gente y confiable, incluyente, responsable, profesional, garante y abierto. Así es el tribunal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informe de labores 2018-2019. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil vuelve al Centro Nacional de las Artes. Ven del 8 al 18 de noviembre, Río Churubusco 79, esquina Tlalpan, muy cerca del Metro General Anaya. Habrá expositores nacionales e internacionales, actividades infantiles y para toda la familia. Y Corea será el país invitado. Celebremos juntos la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Gobierno de México. El trabajo engrandece a un país. El respeto fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000. Cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Deshazte de la desidia. Actúa sin reservas. 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Buenas noches, gracias por sintonizarnos, gracias por estar visualizando el programa por las redes sociales, y regresamos con este tema tan importantísimo que es la prevención, que es el que nos estemos checando con o sin enfermedad, con o sin la predisposición genética, o con o sin papás o herencia que nosotros estamos enterados que tenemos. Vamos con el doctor Ventura, que tiene unos comentarios muy interesantes que hacernos respecto a esta parte preventiva. Así es, comentábamos que tenemos la infraestructura suficiente, tenemos el recurso humano suficiente para atender la salud de los mexicanos. Yo aquí en particular
de los tabasqueños. ¿500 qué? Decía, doctora. 584 unidades de salud que están en atención del paciente crónico, o sea, unidades de primer nivel de atención. Que para el caso son las más importantes. Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no va? No hemos tenido la capacidad de dar una información adecuada. Ni siquiera yo quiero hablar de cultura, sino de información, lo más simple. No hemos podido, perdimos el concepto de la medicina preventiva. Y esto tiene que ver mucho con la formación del recurso humano, de nosotros los médicos y todo el personal que de origen nos prepararon para curar. Entonces perdimos esa visión y nosotros somos especialistas en recetar, no en atender, no en mirar a los ojos al paciente, no en tocarlo, no en escucharlo, no en lo ideal es hacerle toda una exploración, ¿no? Aparte del interrogatorio. Lo que conocemos como la clínica. Eso lo hemos perdido. Uno. Lo otro, también nos vemos al paciente en forma individualizada. No lo vemos como un ente y un ambiente, ¿verdad? No lo vemos desde el punto de vista de su familia y todos los demás emociones que él puede tener. Entonces, si no convencemos al ciudadano, vamos a decir así, estamos hablando de que tenga la información de que en este caso la diabetes no es una enfermedad que mortal, ¿verdad? Hemos estado escuchando que es una enfermedad mortal y no lo es. Es mortal cuando no se atiende, cuando el paciente no entra en la corresponsabilidad, que también debemos hablar de la corresponsabilidad o de la responsabilidad compartida entre muchos factores, ¿no? Entonces creo que el problema es que no hemos podido convencer de que le facilitemos para empezar su acceso. Promocionamos mucho que no esperen a estar enfermos para acudir a una consulta, pero cuando la solicitan a alguna institución, yo trabajé en 2 de ellas. Resulta que su interconsulta se la damos a 1 semana, a 2 semanas, a 3 semanas, y en ese lapso el ciudadano, que no es paciente todavía, pierde el interés. No estamos facilitando el acceso para que él vaya sin perder tanto tiempo, que reciba un buen trato, simple y sencillamente para hacerle las detecciones. Yo creo que tenemos que pensar en la información correcta y después empezar ya un proceso que lo lleve a concientizarse, a culturizarse y básicamente a concientizarse de que es preferible prevenir que lamentar, como ya lo dice por ahí un eslogan. Yo cuando estaba chica recuerdo que había mucho ese eslogan en la televisión: más vale prevenir que lamentar, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces no lo entendía como ahora, pero bueno. Me lleva la reflexión del doctor Ventura, me lleva una pregunta, licenciada Marisol. ¿Cómo hacemos o qué estrategia sigue para que el paciente, bueno, nosotros somos nutriólogos, tenemos consultorio y sabemos que es muy difícil que el paciente continúe un tratamiento si no tiene una motivación? Si va a la fiesta dentro de un mes, entonces sí quiere bajar de peso porque quiere entrar en el vestido, o si se va a casar, quiere verse guapísima el día de la boda. Entonces, esa motivación que no traen cuando vienen por una enfermedad porque los refiere un médico. ¿Cómo hacer, Marisol? ¿Cómo hacer para que el paciente continúe su tratamiento, para que no lo pierda? Para que al momento que le dicen vas al nutriólogo, dicen voy a comer lechuga, voy a comer puro monte. ¿Cómo hacer? Bueno, para este caso hay muchas y diversas herramientas que lamentablemente a veces, como comenta el doctor, a veces no ponemos en práctica, ¿no? Que por la vida cotidiana, por la rapidez de las consultas, por muchas cosas. Entonces, hay un estudio que yo leí precisamente pensando en la falta de apego del paciente, no solo al tratamiento médico, que
que por cierto ellos piensan que solo con el tratamiento farmacológico van a lograr las metas. Pero oh, la sorpresa, ellos necesitan el complemento, que es un cambio en el estilo de vida, que es un cambio en la alimentación y un cambio en la cuestión de la actividad física. Entonces, hay un estudio que publica la UNAM en el 2013 de la Facultad de Iztacala. Es una unión, porque es eso, es vernos como un grupo multidisciplinario, es una unión. Entonces, el estudio era de psicología y el departamento de nutrición. Separaron a la población diabética y les pusieron 2 bloques. En el primer bloque los concientizaban, manejaban todas estas partes de las herramientas psicológicas para que cuando llegaran al segundo bloque, que era ya darle las herramientas y el tratamiento nutricio, ellos respondieran adecuadamente. Estadísticamente fue significativo el resultado. Entonces, ¿cómo apegar al paciente al tratamiento? Pues bueno, quitándole ese estereotipo de que si van al nutriólogo, voy a comer aire, voy a comer todo asado. No, hay muchas herramientas. Es enseñarle al paciente que hay un índice glucémico del alimento, que hay una carga glucémica, que ellos los pueden mover, que ellos los pueden utilizar, que pueden ellos mismos, bueno, si yo voy a comer un alimento de una carga glucémica un poco elevada, bueno, a lo mejor en este caso lo puedo combinar con uno que no me eleve tanto la glucosa en sangre y vaya, hacerles ver que no se trata de que se acabó, porque la falta de apego es precisamente esto, que el estilo de vida no es por un ratito, por la fiesta, porque voy a ir con mi médico y tengo que tener el nivel lo más controlado posible para tratar de engañarlo, ¿no? No, se trata de que es una alimentación que van a llevar de aquí hasta que se vayan de este mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacérselo difícil al paciente si les puedes dar las herramientas? El ejercicio, Iván, tú fuiste o sigues siendo deportista de alto rendimiento, maratonista, velocista, cuéntame, ¿cómo va el ejercicio con el paciente que vive con diabetes? Obviamente no estoy diciendo que todos se vayan de velocistas o que todos vayan de deportistas de alto rendimiento, sino que tenemos que activarnos, hacer más actividad física, más ejercicio, o hacer ejercicio, que no es lo mismo la actividad física que el ejercicio. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Mira, yo te voy a hablar de una experiencia personal que es de mi parte. ¿Como experiencia de vida? Sí. Yo, por ejemplo, gracias. yo tengo, a ver, ¿cuánto ya está perdido la cuenta? 13 años ya con diabetes tipo 1. Lo que comentaba hace un rato, por ejemplo, a mí cuando me canalizaron a un servicio, nadie me dijo, por ejemplo, cómo era la enfermedad, pues esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Nadie me dijo cómo afrontarlo, o sea, qué es lo que yo tenía que hacer en los ajustes, porque para mi tipo de diabetes yo utilizo insulina. Iván, ¿tú eras nutriólogo ya cuando te diagnostican? No, iba a la mitad de la carrera. Ok. Entonces yo realmente casi no sabía, y lo poco o mucho que fui aprendiendo, pues es cuando empecé mis prácticas y mi servicio social, ¿no? Ya en el servicio social, pues ahora sí que hubo una persona que sí me logró controlar muy bien. De hecho, está dentro de la Secretaría de Salud. Ella es la doctora Guillermina Chable-Cupil. Excelente, doctora. Es muy buena doctora. Excelente. La verdad que a ella le estoy muy agradecido porque ella me pudo ajustar. Pero en ese inter yo decía, bueno, ¿por qué dan mis bajones? Porque luego salgo muy alto en el ejercicio. Entonces, uno mismo o con la misma experiencia ya va notando esa parte en tu cuerpo, ¿no? Y también con lo que lees, ¿no? Porque a veces uno como paciente se desespera, ¿no? Y dices, bueno, es que estoy teniendo mucho bajón y aparte que me aplico la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ya en esa parte fue que también me apoyó la doctora Rodríguez Sánchez, también que está en Secretaría de Salud, en la clínica de diabetes de Rovirosa. Y ahí fue cuando me fui propiamente, pues por decirlo así, educando, ¿no? Sabiendo cómo manifestaba en su cuerpo, cómo manifestaban los medicamentos y la sensibilidad, ¿no? Que luego dices, bueno, pues, ¿qué pasa? Que ahora, pues, haciendo mis entrenamientos, pero mi entrenamiento era muy, muy fuerte. O sea, ¿qué es lo que debo de hacer? Y ya luego dije, bueno, lo que pasa es que si mis niveles salen muy elevados, entonces quiere decir que estoy teniendo estrés fisiológico de la actividad. Entonces ya yo me tenía que ir ajustando y irme conociendo, pero más que nada es que el paciente mismo se vaya conociendo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que hay mucha prevención en la parte de Secretaría de Salud, pues es mismo que el paciente pueda identificarse, o sea, pueda saber qué es lo que debe de hacer, cómo hacerlo,
porque en parte la actividad física a muchos casi no les llama mucho la atención. Digo, como decía Jenny, no estoy diciendo que sean velocistas, pero al menos lo que yo sí pude notar es que utilizaba menos cantidad de insulina. Por ejemplo, yo utilizaba 30 unidades de una y lograba bajarla hasta 25 unidades. O sea, así es sorprendente. Y yo me aplicaba, por ejemplo, para una tortilla me aplicaba 2 unidades y los días de mucha actividad solamente 1 unidad. O sea, realmente me ahorraba mucho en los medicamentos. Y, pues, o sea, si esa parte en el tratamiento de la insulina es así, en los medicamentos todavía es más sencillo, ¿no? Es más sencillo el ajuste en el paciente con diabetes tipo 2, que no es tan difícil tampoco no estoy diciendo que sea imposible en el tipo 1, pero es muy importante que lo sepa hacer y sobre todo checarse, ¿no? Checarse 1 o 2 veces en el día y sobre todo cuando hace una actividad física, checarse antes y después de la actividad, 15 minutos después de la actividad, de hecho. Okay. La aplicación de la insulina con esta parte del ejercicio, ¿qué tan importante es? Mira, es importante porque si, por ejemplo, nosotros como pacientes no nos ajustamos o no hacemos los cambios pertinentes, podemos tener bajones de glucosa y eso nos lleva a un nivel brusco en los niveles que es debajo de 70. O en su caso, por ejemplo, esto te digo, o sea, es raro que pase, pasaba en mí porque pues yo era de entrenamiento deportivo de alto rendimiento, pues ahí sí cuando yo salí alto pues tenía que aplicar cierta dosis de insulina. Pero es más bien ahí que uno mismo se vaya conociendo, pero eso sí tiene que tener glucómetro en mano. Si por ejemplo yo voy a hacer ejercicio, tengo que checar cuánto tengo. Si tengo nivel muy bajo, pues bueno, tengo que comer cierta cantidad de alimento, ajustarme y de acuerdo a la actividad tengo que ajustar otra vez cierta cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, se dice que si tu nivel de glucosa antes de hacer una actividad física inicial, si tu nivel de glucosa es por debajo de 100, ofreces una ración de carbohidratos que son 15 gramos. ¿Qué son 15 gramos? Pues bueno, puede ser desde una manzana, una taza con leche, un pan tostado. Si la actividad física es muy sencilla, por ejemplo, menos de 1 hora. Ahora si son más de 1 hora, 2 horas, pues bueno, ofrecer aproximadamente 2 raciones de carbohidratos, es decir, una manzana, un vaso de leche. Y si durante la actividad física, antes de la actividad física, si los niveles de glucosa es por arriba de los 250, no se debe realizar una actividad física. ¿Por qué? Porque pues el paciente quiere decir que no tiene un control de su nivel de glucosa hasta que lo tenga. Y eso, bueno, lo tendría que ver, tendría que estar mucho de la mano y apoyándose con el especialista. Ok. Una pregunta más respecto a tu experiencia y por lo que hablábamos de que las personas somos entes, me gusta la palabra entes, entes que somos influenciables por muchos medios, ¿no? Tenemos factores sociales, económicos, la televisión, el prototipo de la mujer esbelta, delgada, entonces aquí somos muy influenciables, las amistades, el trabajo y pues a lo mejor algunos problemas, nunca faltan problemas familiares. En el momento que a ti te diagnostican, ¿cómo te sentiste? Hablábamos de que la doctora mencionaba hace rato que cuando está comprobado que cuando diagnostican esperamos 1 año para la aceptación, o más bien pasamos todo 1 año, todo este proceso tanatológico de la pérdida de la salud, en lo que pasamos en la molestia, en lo que hacemos un convenio o una negociación, en lo que buscamos el culpable de quién tiene la culpa de que tenga yo la enfermedad y no mi vecino que hace fiestas todas las noches. Pasamos por todo esto, ¿no? O porque a mí me pasa esto y buscar respuestas. ¿Cómo te fue a ti? Pues bueno, mira, de primera instancia el tratamiento que inicialmente me dieron pues no fue el más factible. De hecho, lo que me comentaba mi endocrino pediatra, que es la doctora Chablé, me dijo que pues realmente el abordaje estuvo mal hasta después de 4 años. Pero fíjate que hay pasó algo también muy importante. Yo si de mi parte hubiese sido, bueno, pues me llegué a desesperar en algún momento porque no lograba controlarme, entonces como que lo dejé pasar, ¿no? Entonces, entre esa parte yo siento que no estaba yo afrontando la enfermedad. De hecho, sí me costó, años después
después de que la doctora Chablé me logró controlar muy bien y las recomendaciones que me dio en ese momento la doctora Esther, sí pasaron como 2 años hasta que dije, no, o sea, realmente sí, o sea, debo dejar de hacer cosas que no, por ejemplo, que si consumía pastelito o que si consumía el helado, digo, sí se puede hacer, pero todo tiene su momento, ¿no? Y lo peor es que yo a veces abusaba, ¿no? De esa cantidad, entonces, pues me fui incrementando mucho mi peso. Yo llegué a pesar hasta 80 kilos, cuando mi peso era de 70, o sea, me subí demasiado de peso. Entonces, llegó un momento en que sí, ya dije, no, o sea, esto tiene que ya parar. Entonces, me dediqué otra vez a hacer la actividad física que en su momento había dejado por cierto tiempo, porque después de eso, sí, no decidí regresar porque pues, realmente no me sentía yo muy bien. Pero desde ese momento fue que dije, no, pues yo tengo que checarme, tengo que hacer mis niveles, o sea, tengo que checar cómo son mis niveles, hacer esto y lo otro. Entonces, a partir de esos momentos ya fue que propiamente me fui educando. Desde que sé que tengo que checarme la glucosa al despertar, si voy a hacer actividad física, sé que lo tengo que hacer. Antes no lo hacía, pero ya después lo tengo que hacer. No hacía, por ejemplo, cuando yo hacía mucha actividad física y a las 2 horas amanecía alto, entonces no sabía realmente cómo era hasta que uno mismo lo vas afrontando, ¿no? Y sí cuesta un poquito de trabajo. Te digo, a lo mejor quizás si el tratamiento hubiese sido más oportuno, hubiese sido quizás en un momento hubiese sido más fácil o más rápido el haberme apegado, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Pero hay algo que también me llamó mucho la atención. Cuando yo estuve trabajando en las clínicas de diabetes, apoyando a la Secretaría de Salud a través de un laboratorio externo, yo me di cuenta que fíjate que los niños con diabetes tipo 1, cómo se controlan muy bien. Pero bueno, ahí te habla que realmente son niños muy chicos. Los papás son los más afectados, ¿no? En ese entonces, porque los papás piensan mucho en ellos, pero ellos te das cuenta que 1 semana, 2 semanas pueden estar llorando de que el piquete, que no sé, y mira, sorpresa, ya luego no lloran, son muy cooperativos, ellos no se checan, hasta como que sacan sus plumas de insulina y dicen, oh, mira qué pluma tan bonita tengo, ¿no? Crayola le dicen a sus compañeros, ¿no? Entonces, ellos son los que prácticamente ahí fue cuando dije, no, o sea, ellos, es muy fácil para ellos, pero bueno, ya ellos van concientizados de que eso es lo que van a hacer durante toda su vida. Y pues al final de cuentas todo es una enseñanza, ¿no? Entonces, eso es lo que me dio o me orilló a entender toda esta parte y ver qué es lo que se hacía. El caso en el diabetes tipo 2 es un poquito más resistente. Ese es el problema, son muy resistentes al cambio, pero no es imposible. O sea, realmente un paciente con diabetes, inclusive hasta se logra controlar, bueno, desde el punto de vista que yo lo veo, es un poquito más, puede ser un poco más rápido, pero sin embargo los tipo 1, pues han mostrado los niños sobre todo que son los que hacen los cambios muy rápido. Yo creo que va más en educación, ¿no? Y son más manejables los niños que las personas ya adultas. Y aprendes mucho de ellos. Y por supuesto. Bueno, vamos a nuestro segundo bloque y regresamos con la doctora Cristina para que nos hable sobre los síntomas o los signos que nosotros tenemos que identificar para saber que está pasando algo con nosotros. Buenas noches, gracias. Continuamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. Grupo Multimedios sin reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Somos Radio para el Lomo Videns, 620 AM. Continuamos con El Universo de la Salud. Sí. Del proyectito ahí que estamos construyendo, ¿no? Claro que sí. Buenas noches, bienvenidos. Estamos de regreso aquí en su programa El Universo de la Salud a través de 620 AM,
Queremos agradecer los saludos a las personas que nos están sincronizando, nos están viendo por las redes sociales. Alejandra Rodríguez, muchas gracias. Al doctor Aulo Cobos, Lisbeth Cupil, nuestra psicóloga que hoy no nos pudo acompañar, a Oshana González, a Blanca, que es un muy buen programa, gracias. Adela Carrasco, que le manda saludos al licenciado Iván. Ale Rodríguez, que nos invita a todos los profesionales en salud a hacer diagnóstico. Ella es doctora también, estudiante de nutrición. A Tommy García, a la licenciada en nutrición Carlita Inurrueta, a Karina Mola, éxitos Iván, a Pascual, a Juan Salvador, a Lisbeth. Y me pregunta a la licenciada Lisbeth que si perdemos la salud desde el momento en el que iniciamos con obesidad. Y a la doctora, maestra de nutrición clínica y educadora en diabetes, Rosita Santos Fuentes Villa, que le echa porras por ahí a la esposa del doctor Ventura. No se vale. Sí se vale, sí se vale que nos estén viendo, es la esposa del doctor. Ok, ¿cuáles serían los signos, los síntomas que una persona puede identificar para acudir al doctor antes? Bueno, si no tenemos la cultura de la prevención. Dicen los libros, así como que muy marcado. Mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar. Fisiológicamente, fíjese que se lleva a cabo muchas series de cambios en el organismo. ¿Qué pasa durante el proceso de alteraciones de glucosa? Que hay una alteración a nivel celular. En el momento que la persona, ya la función del páncreas, la insulina que debe de estar secretando de manera continua en cada ingesta de alimentos, ya es deficiente, se infiere que cuando se diagnostica la enfermedad hay un 50% de la producción de insulina. Tenemos un páncreas agotado. Cuando ya la insulina no es efectiva para la captación de la glucosa y alimentar la célula, la misma célula manda esa información al cerebro y decide que coma el individuo porque no está siendo alimentado. Entonces es cuando el paciente empieza ya con ganas de comer. El paciente refiere mucha hambre, está bajando de peso y hay mucha hambre. Como come, hay una ingesta incrementada de más glucosa y es un círculo vicioso. La misma célula le manda la información al cerebro y quiero comer más. Y come otra vez y es un círculo vicioso. Se va incrementando los niveles. El organismo es muy fisiológico y va compensando. Pero llega un momento en que incrementa los niveles de glucosa y cuando hay cierto nivel en los riñones, el riñón dice, yo no puedo manejar esta sangre que está muy dulce. Y dice, es necesario que yo diluya un poco lo que me está llegando, y le dice al organismo, ¿sabes qué? Mándame agua. Entonces le dice al cerebro, individuo, tienes sed, o sea, tienes que ingerir agua para que nuestro riñón empiece a compensar ese incremento de glucosa en sangre y no se esté dañando el riñón. Entonces el individuo tiene mucha sed, mucha hambre, está orinando mucho y está bajando de peso porque no se alimenta la célula y empieza a entrar en catabolismo. Entonces hay un proceso de todo al mismo tiempo y es lo que nos lleva por lo general al individuo a buscar ayuda. Entonces muchas veces saben que toda la familia, que cuando tenía mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de comer, era porque ya tenía la glucosa alterada y tenía que ir al médico. Pero no tenemos que llegar a esas cifras, no podemos y tenemos que evitar. Tenemos que trabajar de manera preventiva desde edades tempranas. No de los 20 años, estamos conscientes que no vamos a trabajar a los 20 años como nos marcan ciertas indicaciones, sino desde toda la población en general. Desde el niño que se está gestando, si tenemos una educación desde la mujer que está embarazada, que se cuide también los niveles, una alimentación equilibrada, que nazca un niño dentro del peso normal, el niño que crece con un peso adecuado, el adolescente que crece con un peso adecuado va a llegar a un adulto sano. Y entonces vamos a empezar a evitar ciertas condiciones. Desafortunadamente, en el adolescente ha incrementado el sobrepeso y la obesidad, y esto es un factor de riesgo. Considerando la obesidad, antiguamente la idea es que el niño que está gordito, que está bonito, que está hermoso,
no tenemos la conciencia que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica y la tenemos que considerar como tal. Que el tratamiento de la obesidad es así como nos tomamos el medicamento cada 8 horas para un proceso de cualquier tipo, nuestra alimentación tiene que ser el parámetro considerable para tratar la obesidad como tal, y que también es una enfermedad crónica y por lo tanto no es un tratamiento en donde yo voy a bajar los 10 kilos que tengo de más y me olvido de la dieta, sino que es para toda la vida. El individuo que ya incrementó, que tiene un diagnóstico de obesidad, el tratamiento es para toda la vida, igual que una diabetes, igual que una hipertensión. Entonces sí es necesario estar consciente de todas las actividades que tenemos que hacer y prevenir. Igual cuando a nosotros nos diagnostican que ya vamos a vivir con diabetes, el tratamiento va a ser medicamento y cambios en los estilos de vida. O sea, no hay otro. Todas las guías clínicas nos hablan de todo en conjunto. No es nada más medicamento y lo olvidas. Entonces, ¿por qué esperar a estar enfermos si tenemos y podemos hacer cambios en los estilos de vida antes de estar de depender de un medicamento para toda la vida? Entonces es mejor hacer esos cambios. Si estamos conscientes de que tenemos una obesidad, tratar la obesidad. Si tenemos un factor de riesgo genéticamente predispuesto para padecer una diabetes, tratar y evitar esos factores modificables que podemos hacer para evitar la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores? Una alimentación equilibrada y realizar actividad física, evitar el sedentarismo. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Muchas veces nos dicen, cambiar estilos de vida. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que hacer cambios muy macros en la alimentación. ¿Qué tenemos que hacer? Hay estudios muy ya validados en donde nos dice que como no cuantificamos la ingesta de azúcares en los líquidos, eso nos lleva a retener hasta 7 kilos por año. Si nosotros evitamos la ingesta de líquidos, solo la ingesta de líquidos azucarados, perdemos en un año hasta 7 kilos. Entonces tendremos que evitar. Hablábamos hace ratito de que por qué la imagen del nutriólogo que le va a dar montes al individuo para control, todo tiene su lógica. Cuando nos encontramos nosotros con pacientes que están descontrolados, nosotros tenemos que evitar, nosotros médicos, tenemos que evitar cualquier ingesta externa que nos incremente los niveles de glucosa hasta lograr el control. Para toda la vida quitamos todo, no, es mientras controlamos. Posteriormente, controlado, nosotros tenemos que darle de todo al individuo de manera equilibrada, todo racionado. No se le puede evitar ni negar nada al paciente que vive con diabetes, pero sí tiene que ser dependiendo de un control metabólico. Claro. Muy de acuerdo con su comentario. Nos felicitan por ahí de que teniendo índices tan altos de obesidad, sobrepeso y diabetes en el estado deberíamos de tener más programas informativos para la población, y esto me lleva a una pregunta con el doctor Ventura, que está apoyando al estado en la Secretaría de Educación. Hay índices muy elevados de niños con obesidad, sobrepeso, pero también tenemos la otra cara de la desnutrición en nuestros niños. Aunque sabemos que esto es corresponsabilidad tanto de la persona como de Secretaría de Salud, como del personal de salud, ¿hay algo que esté haciendo Secretaría de Educación al respecto? Claro que sí, maestra. Son tiempos de cambio. Uh-huh. Hay una transformación, ¿no?, en el país, y ahorita la Secretaría de Educación está en esa transformación. Está teniendo foros de participación pues muy abierta, no solo para docentes administrativos, sino también para la sociedad en sí, donde están los padres de familia, las organizaciones civiles, etcétera, en donde están retomando. Todo el mundo sabe que nadie va a descubrir ahorita, como dicen, el hilo negro. Uh-huh.
dado que de antaño se traía buena orientación y educación para la salud. Incluso en los programas educativos estaba contemplado el plato del buen comer. Claro. Yo veo. Entonces, el gobernador, en esa preocupación de que Tabasco ocupa los primeros lugares en obesidad de adultos, ¿qué lugar estamos ahí, doctora? ¿El cuarto? A nivel nacional nosotros como Tabasco ocupamos el 7º lugar. Y en infantil creo que sí somos campeones, ¿no? Como el 2º lugar. 2º lugar en obesidad infantil. Así es. Esto es grave. País, como país. Grave, muy Esto grave. es grave. Esto es grave. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues en la Secretaría de Educación tenemos un universo de 731.999 alumnos de todos los niveles, ¿verdad? Educación básica, que incluye la inicial, la preescolar, primaria y secundaria. Tenemos educación media superior y la educación superior. Entonces, pues ahí están todos los niños tabasqueños. Por eso, me dice el secretario Guillermo Narváez, hay que elaborar un proyecto que por lo menos podamos medir o censar a los estudiantes, y yo les refería, es un universo muy grande, pero creo que hay unos que son prioridad, que es el preescolar o desde inicial, el preescolar y primaria, en donde pues hay toda una oportunidad para ahí sí imbuir una nueva cultura. Porque bien dijeron ustedes, ya el mayorcito, el adulto, ya en secundaria es difícil, ¿no? Como están ahorita nuestros muchachos. Entonces, en los primeros niveles, en el preescolar y básica, incluso los padres de familia están muy atentos de sus hijos. Y entonces es la gran oportunidad, y es donde, coordinados con la Secretaría de Salud, convocamos a todas las instituciones del sector y más que eso, municipios, asociaciones civiles, el DIF, la señora del gobernador está muy interesada en el aspecto nutricional, ¿verdad? Y encontramos que hay muchas dependencias, la propia UJAT, que están incluso dotando de alimentación, ¿verdad? La Secretaría de Educación tiene más de 500 escuelas en un programa que se llama de tiempo completo, en donde hay provisión de desayuno. Esa pregunta me lleva a reflexión. ¿Qué sucede con los desayunos escolares? Porque hay muchas escuelas que tienen desayunos escolares y no sé si estos estén pues avalados, estén balanceados, o sea, que sean adecuados para cada... No hay un criterio definido, en eso estamos precisamente. Sí, de hecho se ha trabajado con DIF. ¿Qué está dando el DIF? ¿Qué está educación, dando exactamente? Para manejar de manera equilibrada los alimentos de los de origen, el municipio del centro, que también está dando alimentación. Y ahorita sé que a través de algunas asociaciones civiles ya varios municipios le están entrando a la dotación de desayunos o bloques o como se quiera entender, y esto urge entonces que haya una estrecha coordinación, claro. Definir, no nos poníamos de acuerdo ni siquiera en el método del censo, de la medición de los niños, ¿no? Por lo delicado que es el asunto ese, mucho menos en definir el plato del buen comer, como decíamos hace rato, el uso de elementos regionales. Eso le iba a decir, como que regionalizar más, apoyar a la economía tabasqueña del consumo de los alimentos que tenemos. Tenemos un estado tan rico que lo que sembremos se da. Volver al huerto familiar. Volver a los huertos Por familiares. eso le decía yo que es retomar acciones a juegos, que el estudiante se vaya alejando de los juegos electrónicos, ¿verdad? Y regrese a los juegos de antaño, ¿verdad? Los que nosotros sí vivimos, ¿no? Perdón, me interrumpo nada más rapidito. Fíjese que, bueno, yo hace muchos años cuando fuimos a un campamento al INDER, a Cuba Deportes, lo que yo sí me pude percatar es que, por ejemplo, en Cuba Deportes lo que hacían era reclutar como a niños, o sea, niños en escuelas,
y buscarles, un metodólogo se encargaba de definir, por ejemplo, cuáles eran sus cualidades. Entonces, dentro de las cualidades que el niño desarrollaba, empezaban a entrenar deportes de muy temprano. O sea, enfocarlos al deporte que fueran, hacer como una somatocarta del niño para determinar para qué vas a ser bueno. Y de acuerdo al masotipo es que te definían si tú eras para béisbol, tú eras para atletismo, y así, o sea, es algo muy interesante. Eso para prevenir esta inactividad. Bueno, aquí también tocaríamos un problema de inseguridad, ¿no? Yo soy madre y pues a mí sí me da de pronto temor que mis hijos salgan como cuando yo estaba chica, que salía a jugar a la calle, ¿no? Sí. Esta parte. Pero pues la escuela está incluyendo la actividad al interior de la escuela. Fíjese que me tocó dar una plática en una escuela primaria y los niños muy interesados, hace un mes más o menos hablábamos del plato del buen comer, los niños muy interesados en este tema. Y un niño me hizo una pregunta muy interesante y me dijo, ¿y por qué no le dices a mi mamá que no me mande sabritas si tú me estás diciendo que no las coma, ¿no? O que no me mande el juguito, porque obvio yo puse el juguito que es como un alimento chatarra, porque tiene mucho azúcar. Entonces él me dice, ¿por qué no le dices a mi mamá? Entonces yo dije, sí es cierto, o sea, los niños a lo mejor son muy aplicados, ya lo veíamos en la aplicación de la insulina, pero los que hacemos el desayuno o el lunch somos los papás. De hecho es muy importante señalar eso. Hasta secundaria, nosotros como papá tenemos cautivos la alimentación de nuestros hijos. Claro. Si yo le doy dinero, sabré que compra. Si yo le mando su alimento, sé que come. Entonces tenemos cautivos la alimentación y es nuestra responsabilidad el estado nutricional de los niños. Pero es más fácil manejar a un niño y lo veíamos en las sesiones que tenemos con educación. Si yo tengo un niño que tiene obesidad, que está en primer año de primaria, solo deténganle el peso, que no suba ni en el segundo año ni en el tercer año, y como va creciendo va a cambiar su diagnóstico. Claro, porque con que no suba nada más, lo mantenemos. No lo pongan a dieta, no le quiten, nada más que no suba, cuídenlo. Que no suba. Y le empezamos a modificar y a meter más verduras, más frutas, más la ingesta de agua simple, evitar esos alimentos azucarados, etcétera. Y deténle, y nos cambia el estado nutricional. Difícil en el adulto, porque pues ya no crece. Ahí bájale, ahí le tienen que bajar, ni modo. Pero en un niño es fácil darle ese seguimiento, solo deténle el peso. Sí. Y entonces es responsabilidad de los padres, ni de la escuela ni de salud, es de los padres propiamente dicho. Si tenemos un niño con sobrepeso y obesidad en una casa menor o hasta secundaria, son los padres. Si nosotros queremos niños con diabetes, hipertensión, dislipidemia, a los 19, 18 años es responsabilidad de uno como padre. Entonces tenemos que ser promotores a la salud. Los niños muchas veces le dicen a los papás, no me mandes la sabrita, no quiero el refresco. Pero nosotros estamos en el andar de la vida complicado con tantas cosas que se nos hace más fácil pasar a la tienda y comprarlo. Tenemos que invertirle un poquito de tiempo a la salud de los hijos. Definitivamente. Bueno, ya estamos en el cierre del programa. Me gustaría preguntar a la maestra Marisol, ahorita que el doctor Ventura mencionaba, y posteriormente a esto los voy a invitar a que nos despidamos dando una reflexión desde su punto de vista para que se quede con nuestro público. Marisol, el doctor dijo retomar los hábitos. Yo he escuchado mucho de esta parte. Nosotros podemos modificar nuestro ADN retomando los hábitos alimenticios que teníamos originalmente. Hablando de nutrición genómica, nosotros podemos corroborar que sí, efectivamente. Tenemos una maquinaria cuando se están formando las proteínas de nuestro cuerpo en la etapa de la transcripción a la traducción. Con nuestros hábitos y con las cuestiones de epigenética, se le dice a la maquinaria, por ejemplo, si yo llevo una alimentación no apropiada, rica en grasas, alimentos procesados, a lo mejor mi maquinaria dice, ¿sabes qué? Empieza a producir factores de inflamación, empieza a producir todas estas cosas, desencadénamelas. Si yo cambio eso, la maquinaria dice, deténganse, vamos para atrás. Y yo voy a empezar a producir otro tipo de proteínas. Ya a lo mejor no la que me eleva el LDL, sino que a lo mejor la que me puede elevar el HDL. Y así con todas las cuestiones que pueden ser benéficas para la persona.
Por supuesto que se pueden modificar. A veces las personas se casan con esta parte genética de, pues, ni modo, no puedo hacer nada. Por supuesto que no. Ese 30% que quedamos libre depende totalmente de la persona. Está al filo de la navaja, ¿no? Como decimos. O bien puede regresar al lado del bien, o bien puede caer en las tantas encuestas, una cifra más para nuestra población, ¿no? Entonces, volvemos a lo tan dicho, ¿la genética puede ser predisponente? Pues la genética te puede condicionar, pero no te puede hacer que, no te predispone, pero no te condiciona. O como lo dije la vez pasada. Sí, sí. O sea, es predisponente, sí, pero claro, no condicionante. Pero no te puede condicionar, así es. Predispone, pero no condiciona. Doctor, ¿alguna reflexión para despedirnos? Nos despedimos de allá para acá. Sí, claro. Bueno, agradecer este foro, pero sí tenemos que dejar claro que esta enfermedad no atendida tiene impactos muy catastróficos. Y habría que enfatizar en que el aparato gubernamental habla del gasto en salud, en donde el presupuesto ya está afectando el Producto Interno Bruto de manera muy directa, a grado tal de que yo aseguro de que los recursos ya no son suficientes para atender la demanda tan grande que existe por diabetes. Estamos hablando de diabetes. Claro. Pero ese es el impacto al sector público. Pero ¿cuál es el impacto en la familia? Lo económico. Es lo económico, es lo emocional, es lo social, es lo laboral. Y yo he concluido que el principal factor de la pobreza en nuestro país es la diabetes, o sea, las enfermedades crónico-degenerativas a partir del sobrepeso y la obesidad. Las secuelas de la diabetes son, como decía yo, críticas. Cuando el proveedor cae en este estado, cuando ya se tiene que amputar una parte de un miembro o de ambos, o cuando ya queda ciego, porque la diabetes genera ceguera, o cuando ya tiene que ir a una hemodiálisis cada tercer día, que en privado cuesta alrededor de 1.500 a 2.000 pesos. Y eso es barato. Y que al sector público pues también le cuesta. Creo que hay que hacer un ejercicio del gasto que genera este tipo de pacientes, porque creo que esa es una parte por la cual no se les preocupa mucho, porque el Seguro Social o el ISSSTE o el Seguro Popular o Pemex realmente no enfatizan cuál es el costo que va teniendo un paciente con diabetes desde que no tiene complicaciones, que ya es caro, hasta cuando empieza a tener complicaciones, que es sumamente caro, con un impacto terrible. A mí el que más me interesa es el impacto en su familia. Claro, la parte emocional. Maestra Marisol. Pues a mí me gustaría despedirme con una frase por ahí de Hipócrates que menciona que deja que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, retomando las palabras de la doctora. ¿Por qué esperar a que la población tenga que depender de un medicamento? Si realmente tenemos las decisiones en nuestras manos, ¿no? A veces yo creo que por el hecho de ver tan cotidiano, ya tengo diagnóstico de diabetes o ya soy diabético, dejamos que caiga en lo trivial y no se le da la importancia. Creo que es tan común ya hablarlo que no entendemos la magnitud de esa enfermedad, pero al final del día la diabetes es una enfermedad con la que tú te vas a ir a dormir, con la que tú vas a comer, con la que vas a dormir y vas a bailar con ella toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que la población debe de tener esa conciencia, y sobre todo también en la parte genética, y que la frase que ya la recordé es, la genética condiciona, pero no determina. Entonces en nuestras manos está. Gracias. Iván. Bueno, pues solamente pues como paciente con diabetes nosotros también debemos de estar al tanto de nuestra enfermedad, pues siguiendo siete autocuidados de la diabetes, que es cuidar lo que comes, sé más activo,
aplica tu automonitoreo de glucosa o tu chequeo anual de acuerdo al médico como te lo dice. Reconoce cuando tengas complicaciones agudas, cuando se eleva tus niveles o se bajan tus niveles de glucosa y saber qué hacer. Evitar las complicaciones a largo plazo, pues para que para que uno no se complique. Y sobre todo que tampoco el paciente sepa manejar cuestiones de estrés. Y eso sí, también la toma de sus medicamentos es muy importante. Muchas gracias, Iván. Doctora. Quedarnos con cierta información nada más. Nosotros ante la Estrategia Nacional para Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes tenemos 3 motivaciones así macros. Primero, chécate. Es checar los niveles de glucosa, peso, presión arterial, la actividad física. Mídete en lo que comes, mídete en el estrés, mídete en el tabaquismo, en el alcoholismo y en el sedentarismo. Y actívate, que es la principal triada que tenemos que estar manejando. Entonces, hay que hacer todas estas actividades de manera preventiva, no esperar tener la enfermedad. Y si tenemos la enfermedad, hay que iniciar el tratamiento de manera oportuna para evitar las complicaciones que vienen a corto o a largo plazo. El tratamiento y el seguimiento está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad llevar un buen control de la enfermedad. Todo lo podemos hacer. Secretaría de Salud ofrece de manera integral el tratamiento a través de las UNEMs de enfermedades crónicas que tenemos en todo el estado. Toda la población que tiene derecho a biencia al Seguro Popular o afiliado al Seguro Popular tiene la opción de solicitar la atención en estas unidades especializadas donde tenemos una atención integral y multidisciplinaria. Hay psicólogos, nutriólogos, médicos, etcétera, etcétera, con todos los medicamentos que ofrece para el control de la enfermedad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y invitamos a la población a realizar actividades de prevención. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por compartir esas experiencias que tienen y bueno, pues no nos queda más que agradecer a nuestro público. Hubieron muchas preguntas que contestaremos poco a poco y cuídense, población en general, cuidémonos todos, activémonos, midámonos en todo, los aspectos, no de medirnos con cintas. Y los esperamos la próxima semana con más información en el universo de la salud. Muchas gracias, Kevin. Gracias, doctor Cobos, Lisbeth y doctor Marcos. Doctora Vaqueiros también, que nos hizo falta hoy. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. Cada día llegamos a las calles de la ciudad.